Hola, buenas noches. Soy el doctor Eric Gutiérrez y estoy en la segunda plática del día de hoy, hemofilia y otras alteraciones hematológicas en tiempos de COVID. Soy hematólogo pediatra y no tengo ningún conflicto de interés en esta plática que declarar. Bueno, pues vamos a hablar de hemofilia y de alteraciones ya hematológicas más relacionadas al COVID, como el síndrome de tormenta de citocinas, la linfocitocitosis hemofagocítica, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico relacionado con COVID, que ahorita es algo que está muy de moda, trombosis y COVID, y las terapias hematológicas para el COVID. Bueno, también recordar esta plática intencionalmente iba a ser para el 17 de abril, festejando el Día Mundial de la Hemofilia, que desgraciadamente pues por la contingencia y todas las situaciones que hemos pasado, pues no se pudo llevar a cabo. De hecho, pues el Colegio de Pediatras de Yucatán, a quien agradezco mucho la invitación nuevamente, desde el 2015, el último encuentro de manera ininterrumpida fue en el 2019, celebrando precisamente el Día Mundial de la Hemofilia, y pues cada año se han tenido excelentes pláticas científicas, incluso ponentes de otras ciudades. Y bueno, pues desgraciadamente en esta ocasión esta plática también va enfocada a esto a la celebración del Día Mundial de la Hemofilia. Bueno, ya comentaba la doctora Briceño acerca de la hemofilia, vamos a hablar pues brevemente de esto. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se caracteriza por la deficiencia de alguno de los dos factores de coagulación, ya sea el factor 8, que es el más común, la hemofilia A, o el factor 9, que es la hemofilia tipo B. Las personas que tienen esta enfermedad de hemofilia, pues al tener la deficiencia de alguno de estos factores, ocasiona que no puedan hacer un coágulo estable, no pueden llegar a producir la cantidad suficiente de fibrina dependiendo de la severidad de la enfermedad, y eso hace que las heridas, sangrados, moretones, equimosis, pues tarden más tiempo en cicatrizar o en detenerse los sangrados. El diagnóstico se hace inicialmente con la sospecha, obviamente hay un antecedente familiar. El 30% de los casos son casos de novo, o sea, es una mutación nueva en la familia, pero el 70% pues tienen algún familiar con hemofilia. Hay que recordar que se hereda por herencia ligada a X, entonces los varones son quienes en el 99% de los casos la padecen, entonces hay un historial hay un antecedente familiar generalmente, pues, en un historial, dependiendo de la severidad, desde los primeros meses, sobre todo cuando el lactante está aprendiendo a caminar o está empezando a desarrollarse psicomotrizmente, entonces tiene más propensión a golpes y caídas, y los moretones, las equimosis o los sangrados van a ser desproporcionales al estímulo que lo causó. Entonces eso es un dato de alarma, también tomando en cuenta pues que hay un antecedente familiar en la mayoría de los casos. Las pruebas de escrutinio pues son tiempos de coagulación, específicamente el TTP. En algunos hospitales, en algunos laboratorios lo hacen con correcciones o diluciones, el tiempo de hemorragia, la biometría hemática para descartar otras alteraciones de la hemostasia, y la prueba confirmatoria es determinando los niveles de la sangre de factor 8, factor 9, e incluso también se pueden hacer pruebas genéticas para determinar la mutación del factor 8 o el factor 9 o el gen 8, del gen 8 de gen 9, y pues hacer un diagnóstico más preciso. Generalmente se reporta nivel en porcentaje de actividad, se divide del 0 hasta el 40% del factor 8 o factor 9. También idealmente se determina inhibidores, que son anticuerpos neutralizantes del factor, sobre todo en los pacientes que ya han tenido muchas exposiciones al tratamiento. Entonces se clasifica como severa, menos del 1%, moderada del 1 al 5%, y casos leves del 5 al 30 o al 40%.
Obviamente, de acuerdo a la cantidad de factor que haya, pues va a ser la manifestación o la frecuencia y la severidad de los síntomas hemorrágicos. Ahora, pues yo laboro para la UMAE de la ciudad de Mérida y pues también ahí tenemos una clínica de hemofilia. Tenemos pues aproximadamente 65 pacientes contados hasta el 2016, menores de 15 años que estamos manejando, y la mayoría de ellos moderados o severos y en profilaxis, que es el tratamiento preventivo. En el Hospital Orán, que es de la Secretaría de Salud de los Servicios Médicos de los Servicios de Salud de Yucatán, pues en el 2017 contábamos con 22 pacientes con hemofilia A y hemofilia B, y también la mayoría de ellos tienen profilaxis. Aproximadamente tenemos una incidencia del 10 al 12% de pacientes con inhibidores. El cuadro clínico, el órgano daño son las articulaciones principalmente, también tejidos blandos, dependiendo, secundarios a traumas. Por ejemplo, en la figura de abajo, el niño que está del lado derecho hacia abajo, pues no fue preparado adecuadamente para un procedimiento odontológico, y entonces se ve como hay un gran edema y una hemorragia ahí en tejidos blandos. Pueden llegar a presentarse hemorragias en cualquier parte del cuerpo, y las más severas son a nivel del sistema nervioso central. Pero crónicamente estos pacientes, dependiendo de la severidad, los que son severos y los que son moderados, van a tener un desgaste crónico de las articulaciones, sobre todo las grandes como rodillas, tobillos, hombros, cadera, especialmente si no reciben tratamiento preventivo o profiláctico. Entonces el tratamiento consiste en aplicar el factor que esté faltante, por ejemplo el factor 8 en pacientes con hemofilia A, el factor 9 en pacientes con hemofilia B, ya sea a demanda, que es en caso de sangrado, o previo a algún procedimiento, por ejemplo un procedimiento dental o algún procedimiento invasivo, o los pacientes que tienen severidad grave o moderada, pues requieren un tratamiento constante, continuo, 2 a 3 veces por semana, que le llamamos profilaxis, ya sea en los primeros años o profilaxis secundaria. La historia de tratamiento de la hemofilia pues toma también importancia, sobre todo en estos tiempos, porque desde entre 1940 y 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo un gran avance en cuanto a conocimiento de medicina transfusional, se empezó a ver o separar el plasma como un hemocomponente, y del plasma pues existen varios medicamentos, que principalmente los medicamentos, por ejemplo, para tratar hemofilia, tratamiento antihemofílico derivados del plasma, pero también otros medicamentos como la albúmina, como inmunoglobulinas, y actualmente pues también la terapia para el COVID con plasma convaleciente de personas que ya se han recuperado de la infección. Entonces desde la década de 1950 se empieza a separar el plasma, pero durante pues varios años ha sufrido mejoras este procedimiento para evitar que se puedan colar, por ejemplo, virus, bacterias. En 1990 en la Gran Bretaña hubo un brote de priones, que fue la famosa enfermedad de las vacas locas, y pues se relacionó también con algunos lotes contaminados de derivado plasmático. Entonces después de eso pues, las industrias farmacéuticas establecen procedimientos muy estrictos, y no se ha vuelto a reportar ninguno de estos, de tal manera que los medicamentos derivados de plasma son bastante seguros en la actualidad. El tratamiento para la hemofilia entonces son medicamentos de alta pureza, derivados de plasma de alta pureza, y también medicamentos recombinantes. La eficacia es igual en los dos. La disponibilidad a veces es todavía mejor en los medicamentos derivados de plasma. Y bueno, pues con relación al COVID, la hemofilia, que es el otro espectro de la coagulación, donde hay una tendencia a los sangrados, pues no se ha visto que empeore personas con hemofilia. De por sí no hay muchos casos documentados, personas con hemofilia, que es una enfermedad rara, y personas que hayan sufrido, o esas personas que hayan sufrido infección por COVID.
Entonces no hay ninguna manifestación diferente en personas con hemofilia y el tratamiento pues sigue siendo igual, sobre todo como son pacientes que reciben desde niños el medicamento y es vía endovenosa, pues poco a poco la mayoría de las familias aprenden a aplicar el medicamento en sus domicilios y eso pues por ejemplo en el Hospital Orán, en la OMAE de Seguro Social, pues tenemos esa ventaja de que muchos de los pacientes ya saben y se les entrega a domicilio y sobre todo ahorita que estamos en contingencia, pues es una excelente estrategia. Ahora, pues ya hablando de las alteraciones hematológicas en cuanto al COVID, pues voy a mencionar el síndrome de tormentas de citocinas. El síndrome de tormenta de citocinas es un grupo de alteraciones hiperinflamatorias que tienen que ver pues o relacionadas con el espectro de la linfohistiocytosis hemofagocítica, que también hace unas semanas pues habían los primeros artículos que comparaban la infección del COVID con esta desproporción de citocinas o citocinas inflamatorias, muy parecido a lo que sucede en el síndrome de linfohistiocytosis. La linfohistiocytosis hemofagocítica es histiocytosis tipo 2 y pues aquí se ve, es como el modelo que se ha visto que forma la patogenia del virus, en donde existe una gran cantidad de citocinas inflamatorias y aparte, bueno, las citopenias que son por la misma activación desregulada de los macrófagos que van a empezar a comer o a fagocitar las células de la médula ósea, por eso se llama síndrome hemofagocítico. Cuando está asociado a enfermedades reumatológicas, por ejemplo el síndrome de Kawasaki, se le denomina síndrome de activación de macrófagos. Normalmente aquí no se acompaña de tantas citopenias, como lo mismo sucede con el síndrome de tormenta de citocinas relacionadas a la infección por COVID. Entonces aquí las citocinas, que son las que pues tienen mayor aumento, citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 1, 6, 18, que son citocinas que se liberan cuando hay un daño en el endotelio, por ejemplo en el endotelio pulmonar, que es lo que se observa más en pacientes con COVID. Y también tiene que ver con hiperestimulación de los macrófagos. Entonces el daño no es tan importante por el mismo virus, sino más bien la reacción inflamatoria desproporcionada es lo que ocasiona el daño. En cuanto a la linfohistiocytosis hemofagocítica, existe un feedback negativo. Por ejemplo, la forma familiar, que es una alteración genética en uno de los genes de la perforina. La perforina, hay una relación entre los linfocitos citotóxicos helper, por ejemplo también los TH1, los TH2, con las células presentadoras de antígenos o los macrófagos, que tiene que haber una disminución de las células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, el gen de la perforina activa unas enzimas que hacen que la célula tenga la apoptosis. Si no existe la apoptosis, entonces la célula presentadora de antígenos va a seguirse estimulando de una manera patológica. Entonces aquí es lo que se compara mucho con la linfohistiocytosis. En la linfohistiocytosis generalmente falla este mecanismo de apoptosis derivado de la perforina y pues entonces se estimulan demasiado los macrófagos, sobre todo en algunos tejidos, por ejemplo en el tejido hepático, también en el miocardio, pero el principal daño es en el tejido o en el endotelio pulmonar. Y pues en algunos pacientes, o en algunas personas que tienen la infección por COVID, pues esta inflamación desproporcionada va a llevar a eventos que pueden ocasionar un gran daño pulmonar o la muerte. Incluso también, pues uno de los factores de riesgo son personas que tengan neumopatías crónicas, personas obesas, pues también se cree que parte de esta cascada de inflamación tiene que ver con activación de los adipocitos y entonces en las personas obesas que tienen una hipertrofia del tejido adiposo, pues también puede llegar a tener
incremento en factor de necrosis tumoral y en algunas citocinas. Ahora, criterios diagnósticos del síndrome o la linfostiosis hemofagocítica. Bueno, la forma primaria, que es la genética, pues demostrando que existe una alteración en el gen de la perforina, se puede hacer el diagnóstico, pero normalmente es una forma adquirida. Entonces, 5 de 8 criterios en la revisión del 2004, que es la más actualizada: fiebre, esplenomegalia, pancitopenia, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, hemofagocitosis, que se pueda ver en un aspirado de médula ósea o que se observen en biopsias del hígado o del vaso de ganglios linfáticos, disminución en la cantidad de células natural killer, aumento de la ferritina, y en algunos hospitales o en algunos laboratorios se puede medir también el receptor soluble de interleucina 2. Entonces, si ustedes se fijan, muchos de estos parámetros o biomarcadores son muy parecidos a los criterios de riesgo por infección por COVID. En el síndrome de tormenta de citocinas, pues muchos de estos citocinas, como el factor de necrosis tumoral o el interferón gamma, van a producir fiebre y síntomas asociados. También pueden llegar a producir hemofagocitosis en los macrófagos de la médula ósea. Generalmente las citopenias en la infección por COVID no son tan frecuentes, salvo la trombocitopenia, que no llega a ser muy severa como en la linfohistiocytosis. Pero pues el problema es la coagulopatía, que la coagulopatía sí es una de las características en algunos pacientes, y que pues ahorita está siendo por muchos grupos de hematología de medicina interna pues motivo de estudio para pues hacer guías acerca de intervenciones sobre la profilaxis de estas coagulopatías. El aumento del dímero D, que también se puede ver en la coagulación intravascular diseminada, secundario a la lesión endotelial del endotelio pulmonar, también es uno de los marcadores. La hipertrigliceridemia, la elevación de la ferritina sérica y la disminución de las células NK. Recientemente la OMS, el 15 de mayo, de hecho aquí está en la diapositiva, pues postuló los criterios diagnósticos para niños de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes. Este síndrome, que también tiene cuestiones muy parecidas a todo lo que hemos estado platicando ahorita, se da en niños de 0 a 19 años con menos de 3 días de fiebre. También algunas otras manifestaciones que no son muy comunes, pero pueden llegarse a dar, por ejemplo, en enfermedad de Kawasaki, como el rash, conjuntivitis no mucopurulenta. Puede llegar a tener choque, hipotensión. Pueden llegar a tener también disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, otras alteraciones coronarias que son más características de la enfermedad de Kawasaki. Pueden llegar a tener coagulopatía, sobre todo alargamiento del TP, disminución del fibrinógeno o a veces hiperfibrinolisis, aumento del dímero D, que se volvió ya un marcador para la severidad incluso en algunos grupos, y en algunos casos también síntomas más inespecíficos como la gastroenteritis aguda. También tiene que estar acompañado, además de este cuadro clínico, de elevación de marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina. Tiene que haber una ausencia de etiología bacteriana que pudiera causar estos síntomas o estos datos de choque, y también pues tiene que haber una confirmación o el contacto con un caso confirmado. ¿Por qué es diferente la infección por COVID en niños que en adultos? Bueno, pues la cohorte más grande que se ha documentado hasta el momento en China, 2.143 casos de niños, pues solamente el 5.6% desarrollan enfermedad severa, y prácticamente el 0.6% falla orgánica múltiple. Se cree que los niños, bueno, pues obviamente al tener menos necesidad de salir de sus hogares, pues tienen menos exposición ambiental, obviamente son mejor cuidados que los adultos. También hay evidencias en varias publicaciones que tienen disminución del receptor de la angiotensina a nivel pulmonar,
Entonces eso hace pues que sean menos susceptibles a la infección viral o a la exposición por el virus, perdón, en el endotelio pulmonar. También los niños tienen un periodo muy importante de infecciones respiratorias. Por ejemplo, los niños que están en guardería, pues es muy común que tengan infecciones respiratorias, sobre todo virales. Entonces se cree que tienen una mayor cantidad de anticuerpos, sobre todo IgMs. También no tienen generalmente comorbilidades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC o algunas otras comorbilidades que puedan complicar todo esto. También tienen menos elevación en plasma de algunos marcadores inflamatorios o de algunas citocinas inflamatorias, como algunos tipos de interferón, de interleucina 6, y generalmente pues tienen una mayor cantidad de linfocitos circulantes. De hecho, si ustedes ven por ejemplo el manual de Harris Lane, hasta los 4 años es más común que en la diferencial haya más linfocitos que neutrófilos. El daño principalmente se produce a nivel pulmonar, o esta serie de cascadas de citocinas empiezan a nivel pulmonar, que es un virus que penetra generalmente por las vías respiratorias, y es ahí donde se produce el daño inicial en las personas que llegan a tener la enfermedad. En cuanto a la trombosis o la coagulopatía que ocasiona esta hiperinflamación secundaria a la infección por el virus, bueno, el virus al tener contacto con el endotelio alveolar llega a inflamarlo, llega a producir alteraciones que incrementan o desencadenan la cascada de la coagulación, empezando por el factor tisular. También va a atraer macrófagos y neutrófilos, y entonces va a aumentar la inflamación local y va a aumentar el daño pulmonar. El daño pulmonar aparentemente no sería el mismo si solo fuera causado por el virus en sí, sino toda esta cascada inflamatoria es lo que ocasiona o incrementa esta hiperinflamación. Entonces va a aumentar la producción de fibrina. Esto va a aumentar, muy parecido a la coagulación intravascular diseminada, que en el endotelio, en los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, haya más incremento de dímero D, más producción de fibrina y más microtrombos. Entonces también pues se activa más la cascada de la coagulación por estar el endotelio desnudo, por estar expuesta a la colágena, el factor tisular, y esta cascada de coagulación no tiene un feedback negativo tan adecuado. Además de que pues, los neutrófilos y los macrófagos van a ayudar a incrementar esta reacción. En grupos hematológicos, o en grupos hematológicos en todo el mundo, se ha estudiado esta coagulopatía. Se ha visto que uno de los marcadores más fidedignos de severidad de la enfermedad a nivel de pruebas hematológicas sería el alargamiento del TP, el incremento del dímero D y de los productos de degradación de la fibrina. Se asocia de hecho pues directamente a mortalidad, a una elevación de la mortalidad en los pacientes que sufren síntomas y que sufren alteraciones por la infección. A diferencia de la coagulación intravascular diseminada, aquí hay menos trombocitopenia, o sea, el coágulo no está hecho tanto de plaquetas, sino más bien estos coágulos están hechos de fibrina y de otros detritos celulares. Hay un menor consumo de proteínas de coagulación, por eso es que no está la parte de la coagulación, del sangrado, de la coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por ambas, por microtrombos y por sangrado. Aquí no hay tanto problema de sangrado, sino más bien de la trombosis, y hay un incremento desproporcionado del dímero D. De hecho, recientemente la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ha propuesto algunas guías basadas en la cantidad o la elevación del dímero D, en la disminución de la cuenta plaquetaria y en la alteración de los tiempos de coagulación, para clínicamente también correlacionar con la afección pulmonar que produce el COVID. Entonces se ha visto, por ejemplo, en los pacientes adultos en la terapia intensiva,
que los que tienen estos biomarcadores de manera más incrementada o más evidentes, pues son los que tienen más mortalidad. Ahora, en cuanto a la producción de anticuerpos, bueno, los anticuerpos que más interesan son los IgG, que se producen más o menos a partir del día 14 de haber empezado la infección, no tanto los síntomas, sino desde la infección. Y los pacientes que llegan a tener complicaciones, pues es más o menos entre la primera y la segunda semana, cuando se presentan todas estas alteraciones de la hemostasia, de trombosis. Pero los pacientes que mejoran son los que tienen una mejor cantidad de IgG. Los pacientes que empeoran son los que tienen más alteraciones hiperinflamatorias, más trombosis. Entonces ahí la inmunoglobulina G no va a ayudar tanto. Las terapias que tienen que ver con alteraciones hematológicas para el tratamiento del COVID, por ejemplo, la profilaxis con anticoagulación de heparina, sobre todo la de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la fraxiparina. En los casos que sí están bien documentados, o los casos que tienen pues alta posibilidad de trombosis de acuerdo a algunas escalas, pues disminuye la aplicación profiláctica de estos anticoagulantes la mortalidad. También las heparinas de bajo peso molecular en sí mismas pueden llegar a disminuir la producción de interleucina 6 y con ello disminuir esta respuesta hiperinflamatoria o este síndrome de citocinas. También aparentemente pudieran competir con el receptor de angiotensina para disminuir la captación o la entrada del virus al endotelio. Bueno, algunas terapias que se están estudiando son los anticuerpos antirreceptor del IL-6 y los medicamentos que van a inhibir a la vía del JAK1 o JAK2, que son medicamentos que en hematología pues están estudiados más que nada para disminuir la enfermedad de injerto contra huésped después de trasplantes de células hematopoyéticas, pero pues que tienen en algunos grupos hematológicos, por ejemplo en Estados Unidos, en China y en Italia, un potencial para disminuir la hiperinflamación y aumentar la supervivencia en los pacientes con enfermedad severa. Entonces, al inhibir la captación del virus o la producción de IL-6, también van a disminuir todas las señales genéticas a nivel de los monocitos para evitar producir tantas citocinas, y también van a disminuir el daño endotelial. Otro es los medicamentos que inhiben las quinasas de la familia JAK, de JAK1, JAK2, que esos se utilizan en hematología para los síndromes mieloproliferativos, por ejemplo policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis, que son patologías que se ven más en adultos. Este medicamento ruxolitinib también ha demostrado que tiene eficacia para la enfermedad de injerto contra huésped, por lo mismo de esta disminución de respuesta hiperinflamatoria. Entonces, la disminución de esta sinasa del JAK va a disminuir algunos estímulos intracelulares para que se dejen de producir en el núcleo estas citocinas. Por último, la terapia del plasma convaleciente es una terapia que es obviamente más económica y está más disponible a la vez que se vayan obteniendo pacientes recuperados que no hayan tenido secuelas importantes pulmonares o alguna otra secuela, y es una donación prácticamente como cualquier otra donación para obtener específicamente el plasma. Aquí algunas cuestiones es que es una de las terapias más promisorias por ser más accesibles y menos costosa, pero también
pues existen algunas dudas sobre su seguridad y sobre la eficacia, porque se ha demostrado que las personas que tienen infección leve pues hacen menos títulos de IgG, y entonces lo ideal sería hacer una prueba serológica para medir la titulación de IgGs, que haría que fuese una mejor selección a los pacientes recuperados. También se han usado pues, junto con esteroides y con antirretrovirales, y aparentemente es una de las terapias que tiene más potencial. Los anticuerpos que se generan, algunos son neutralizantes, que bueno, van a bloquear la infección por el virus, y algunos son no neutralizantes, que esos son los que no se sabe bien qué puede pasar, que pueden llegar a desencadenar también reacciones transfusionales. Y además se tiene que tomar en cuenta que una persona que ha sido recuperada de COVID puede llegar a tener otras comorbilidades secundarias a la infección por el virus. También hay coinfecciones durante la infección por el COVID. Entonces vemos cómo a partir del día 14, que es cuando se seleccionan estos donantes, en México en algunos hospitales de seguro social ya se empieza a hacer, en algunos hospitales privados, sobre todo no tanto con la prueba del PCR, sino idealmente debería de ser con la prueba de serología para la titulación de anticuerpos. Y también, por ejemplo, en España, algunos hospitales también utilizan métodos para inactivación que hacen todavía más segura esta terapia de plasma convaleciente. Y bueno, aparte de la vacuna, otra cosa que se está empezando a producir sería el suero hiperinmune, basado, pues como es un hemoderivado, basado en el plasma de personas recuperadas, pero pues fabricado, o se tiene la intención de que sea fabricado igual que la albúmina, que la gamaglobulina humana. Entonces eso pues en algunos meses podría ser también una herramienta muy eficaz para el tratamiento de las personas con COVID. Y bueno, pues esta sería la última diapositiva. Aquí les dejo mis datos de contacto. Y pues agradezco mucho la atención. Ok. Bueno, pues tenemos espacio para una pregunta. A ver, la tormenta de citocinas y el síndrome de Kawasaki asociados al COVID, ¿es un mismo espectro de la afectación por el virus o son entidades distintas? Bueno, eh, cuando se tiene la tormenta de citocinas en el contexto de una enfermedad reumatológica, se denomina más síndrome de activación de macrófagos. Es diferente a la linfohistiocytosis porque aquí no hay tanto componente hemofagocítico, no hay tantas citopenias, pero también han habido reportes en las últimas 2-3 semanas, así como la OMS sacó en una de las diapositivas, lo puse, la definición del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. También han salido muchos reportes de que ha aumentado la incidencia de casos de enfermedad de Kawasaki, que obviamente no es una enfermedad muy común, pero también relacionada en este contexto de síndrome de citocinas. Entonces, son dos cosas diferentes, pero aparentemente pues se ha visto que hay una relación inflamatoria. Entonces, pues igual algunas terapias que por ejemplo pueden bloquear el interferón, el factor de necrosis tumoral, o la interleucina 6, pueden llegar a tener también pues uso en este síndrome de Kawasaki asociado a infección por COVID. Bueno, pues agradezco mucho la invitación y pues que pasen buenas noches. Gracias.
Muy bien, pues agradecemos a nuestros dos ponentes de esta noche, a la doctora Anaís Briceño, odontopediatra, y al doctor Eric Gutiérrez, hematólogo pediatra, por estas dos pláticas bastante interesantes. Y pues les invitamos a que en los próximos días las puedan descargar a través de nuestro portal de YouTube, en donde van a tener las dos pláticas separadas y completas. Y también por último invitarlos el próximo viernes 29 a nuestra última sesión de este mes, que estará a cargo del doctor Antonio Risoli. El tema es neurodesarrollo y el papel de la nutrición en la infancia. Pues bien, agradecemos mucho su permanencia durante este tiempo y pues bueno, buenas noches, hasta luego.